Oposición logró el número con 160 votos para aprobar una nueva fórmula jubilatoria. Esto, por supuesto, que es una noticia que enciende una luz amarilla para el gobierno. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron confluyendo en el Congreso tanto Unión por la Patria, es decir, el kirchnerismo, con el radicalismo, con Hacemos Coalición Federal, con la coalición cívica y algunos legisladores provinciales. Este combo le permitió a la oposición darle una derrota política al oficialismo que con los diputados de la Libertad Avanza y el Bloque Pro no alcanzó para evitar la aprobación de una nueva fórmula jubilatoria. Bueno, y por supuesto esto que apuntás, Débora, genera un compromiso en las cuentas públicas. El presidente Milei ha dicho que no va a resignar su palabra en relación al déficit cero y esta mañana en realidad sobre horas del mediodía, estuvo en el Foro Económico de Parque Norte y habló de este tema, lo hizo en términos durísimos. Lo escuchamos. Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Me pareció que ahí entre los aplausos era Pilar Rahola, ¿no? Sí, sí, porque estaba también convocada entre las expositoras en el foro. Muy bien, muy bien. Bueno, acá el presidente otra vez muy claro respecto de que no estará dispuesto a dejar que nada pase por el Congreso sin que él lo vete, que comprometa las cuentas públicas. Tiene dos componentes, el económico y el político, porque habla de generados fiscales en un momento en el que todavía se está tratando la ley bases. Vamos a incorporar primero a Iván Carriño, que es economista. ¿Cómo estás, Iván? Hola Débora, hola Marina, ¿cómo están? Bueno, Bien. acá hay una decisión del gobierno firme y clara de que nada que comprometa el equilibrio fiscal será, bueno, o permitirá el presidente que pase sin acudir al veto, ¿no? ¿Realmente compromete las cuentas públicas esto que se aprobó ayer? Sí, claro que sí, digamos. La posición la posición de ciertos diputados es muy cómoda porque básicamente es decir, damos para otros lo que no tenemos y lo que no recaudamos. Entonces, es fácil regalar y el tema es ver de dónde salen los recursos para poder otorgar beneficios, actualizaciones, etcétera. Después podemos discutir qué conviene, qué es deseable, qué nos encantaría tener. Nos encantaría tener jubilados que cobraran lo que cobra un jubilado francés. El tema es que hay que tener los recursos y la productividad de los franceses para eso. Claro, claro. Ahora, Claro. yo te diría, gran parte del superávit fiscal, es más, en concreto, cerca del 30% del ajuste del gasto público es resultado del ajuste de las jubilaciones. Sí, este es un dato Que a partir incontestable. de ahora, que a partir de ahora, gracias al decreto que lanzó Caputo hace un mes o unas semanas, iban a empezar a ajustarse con la inflación. Lo que hace este nuevo proyecto es imponer un ajuste por encima de la inflación, que ahí empieza a comprometer las cuentas públicas. Claro, es la ¿sí? inflación más Entonces, una actualización, creo que es anual, en relación con el índice de variación salarial. ¿Es correcto? claro. Sí. Entonces, claro, implica una suba mayor de lo que estaba previendo el gobierno, ¿no? Claro, Bueno, lo que pasa, Iván, obviamente te hago de abogado del diablo en este argumento. Es cierto que la suba es mayor a la prevista por el gobierno. De hecho, Adorni salió a hablar de populismo, tribunismo, no sé, algo por el estilo. Pero lo concreto es que los expertos en cuestiones previsionales calculan que en 2023 los jubilados perdieron entre 30 y 40 puntos en relación a la inflación y en enero perdieron 20 y la recomposición es de 7 y pico, ni siquiera llega a 8, que es lo que les faltaba, digamos, para sumar los 20 de enero. O sea, yo entiendo lo que vos decís, pero también es cierto que hicieron un ajuste demencial los jubilados. El tema es, a ver, lo que podemos decir en términos concretos es, en los primeros 4 meses del año, el gasto del gobierno en jubilaciones cayó en términos reales cerca de 35%. Sí. Eso es cierto. Sí. A partir de entonces, la propuesta del gobierno era, ahora van a quedar empatados con la inflación. Lo que se perdió, digamos. Que hay que decir también, para ser justo, que parte de esa pérdida
proviene De la de la administración fórmula anterior, sí, claro. del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Del populismo Esa pérdida proviene de previsional, ahí. del Pero kirchnerismo de además, haber otorgado moratorias o incorporar jubilados sin claro, ahí aporte. está. Ese es el punto al que iba a ir. Hay algo de largo plazo acá. Argentina, porque no hay que olvidar de dónde partimos. Vamos a decir dos cosas. Argentina parte de una situación fiscal lamentable, grave, que ha llevado al país a liderar todos los rankings de inflación del planeta. Y no solo eso, estamos tan quebrados que nadie nos presta un peso y el riesgo país, antes de la asunción de este gobierno, estaba cerca de 2.000 puntos básicos. Entonces la situación era crítica. Es decir, vos no tenés plata, vos estás dando lo que no tenés y entonces entrás en crisis. En algún lugar hay que recortar. ¿Se puede recortar algo que no sean las jubilaciones? Bueno, que decidan los diputados, que pongan, porque no quieren ni recortar jubilaciones, ni quieren privatizar empresas, ni quieren reducir la obra pública. Bueno, no quieren reducir nada. Entonces, si el gasto no se reduce, Argentina sigue en crisis. Y la segunda cuestión Sí, perdón, es ahí que lo que ha no pasado puedo con el dejar de sistema hacer perdón, una aclaración muy obvia. Vos decís no quieren reducir nada, se aumentaron los sueldos. bueno, para peor, Entonces, peor todavía, ¿no? Sí, los senadores se aumentaron el 100% y los diputados se lo aumentan ahora también. Entonces, bueno, ahí también hay como una inconsistencia, ¿no? Y hay otra cuestión estructural, en realidad digo estructural, acá hay responsables concretos, pero digo que viene de más largo plazo, viene de antes, que es, metimos en el sistema jubilatorio a gente que no había aportado. ¿Qué es un sistema de jubilaciones? Es un sistema mediante el cual los aportes que vos haces en tu vida activa sirven para bancarte la vida una vez que vos ya no trabajás. Eso es un sistema, es un ahorro para la vejez. ¿Lo administra el sector privado o lo administra el sector público? ¿Qué hizo el sector público cuando se adueñó de las jubilaciones? Bueno, entró a incorporar gente que no había generado ese ahorro, que no había generado ese aporte, con lo cual entró a gastar con cargo a impuestos generales. O sea, ya no hay una correlación o una correspondencia entre yo aporto y yo recibo. Sí, Bueno, sí. obviamente eso pone en crisis el sistema. A propósito de lo que decís, Iván, hoy en este mismo foro económico el presidente Milei, además de hablar de degenerados fiscales y de decir que va a vetar, también dijo que lo que se hizo desde que él llegó al gobierno es evitar el desastre. Teníamos claro, y eso lo habíamos sostenido sobre la campaña, que si estallaba la crisis eso era más fácil resolver, porque el ajuste se lo iba a imponer la propia realidad a la política, y que el caso complicado era si no estallaba, pero que también estábamos preparados para resolver el caso en el que si no estallaba, y efectivamente fue lo que nos tocó hacer, y afortunadamente empezamos a trabajar en resolver los problemas de la Argentina desde el primer día. Y eso, ha evitado el desastre. Bueno, justamente un poco lo que puntualizaba Iván, que tiene que ver con la herencia. Y vamos a incorporar a la charla a Andrés Malamud, que es politólogo, analista político. Gracias, Andrés, por recibirnos. Gracias, Marina, Débora, un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, igualmente. ahí lo tenías al presidente, primero diciendo que le importa tres pepinos, lo dijo de otra manera, el tema de tener que vetar aquello que comprometa su meta del déficit cero y bueno, por otro lado, haciendo hincapié en la herencia. ¿Qué ves en este Milei? Lo que describía Iván recién es un sistema de jubilación por capitalización, en el que uno ahorra para sí mismo en el futuro. Pero el sistema argentino no es así. Es de un sistema reparto. Los jubilados actuales cobran lo que pagan los trabajadores actuales. El problema argentino es que no tenemos un mercado de trabajo que soporte la cantidad de jubilados. Hay dos problemas acá. Pocos aportantes, muchos receptores. Lo que hace el gobierno es disminuir la cantidad que reciben los receptores. Por ahora no consiguió aumentar la cantidad de aportantes, es decir, conseguir más trabajadores que ganen mejores salarios. Esto, dicen, lleva algún tiempo. Mientras tanto, los jubilados insisten en querer comer. Y ahora les quiero agregar algo. Ustedes hablan de dos dimensiones, la económica y la política. Son correctas. Hay una tercera, y acá entra Milei. La tercera dimensión es constitucional. Vivimos en una república en la cual hay tres poderes. Y cuando él dice que va a vetar todo lo que le mande del Congreso, quizá no está contando el número de ratas, porque son muchísimas más que los leones.
Y este voto en la Cámara de Diputados salió por 2/3. Significa que el Congreso, si en las dos cámaras pasa una ley por 2/3, sobrepasa la capacidad de veto presidencial. Sí, puede insistir. El Sí, Congreso eso es tiene correcto. más poder que el presidente cuando vota por 2/3 de las leyes. Claro. Eso es En este correcto. caso, quizás Milei tenga que recurrir a algún abogado que le explique que a lo mejor le conviene veto parcial y promulgación de la ley. Claro. No veto total. Seguramente lo va a aprender porque está aprendiendo a gobernar. Pero esto es algo que lleva tiempo, es un oficio. Es un oficio nuevo para él. ¿Y Y es bueno que se encuentre con la Constitución. qué te dice a vos, a propósito de esto que decís, los 160 votos que se lograron ayer, que fue una confluencia entre Unión por la Patria, es decir, el kirchnerismo, la UCR, pero no solamente la UCR y Unión por la Patria, hacemos coalición federal, coalición cívica, algunos legisladores provinciales? ¿Te parece que es una mayoría circunstancial, que es un mapa político que se está reacomodando y que va a dar una señal hacia el futuro del gobierno de Milei? ¿Cómo lo lees? Porque en el medio se está tratando la ley bases. Sí, es una mayoría circunstancial, sin dudas. Pero una mayoría circunstancial te puede votar una ley Ah, sí. o te puede bajar un decreto de necesidad de urgencia. Así que las mayorías circunstanciales también gobiernan. Lo importante acá es destacar la situación institucional del gobierno, que es algo que sabemos hace más de un año, incluso antes de las elecciones. Este es un gobierno constitucionalmente hiperminoritario, porque no llega al tercio en ninguna de las dos cámaras. Y por eso no puede sobrepasar una ley de Congreso si el Congreso vota por 2/3. Y lo que es importante es que no solo la Libertad Avanza esté en hiperminoría, sumando todos los legisladores del PRO, sigue en hiperminoría. Sí, Es sí. exactamente lo que pasó. Se duplican los contingentes legislativos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y aún así no llega al 30% en ninguna de las cámaras. Y esto es la Constitución de Alberdi la que lo determina. Sí. Así que es muy importante que el gobierno haga profesión de fe de su liberalismo constitucional y entienda que si las ratas fueron votadas, tienen derecho a tomar decisiones en conjunto con el gobierno y por lo tanto se impone una negociación. Y yo creo que el gobierno lo entendió porque de ahí deriva que su ministro de Interior, exitoso hasta ahora, haya pasado a ser jefe de gabinete, donde había alguien que no cumplía con su función. Claro, me quedé pensando en esto que dijiste de que sería bueno que repase la Constitución y por ende los mecanismos en el proceso de formación y sanción de las leyes. Y ahí te pregunto si crees que lo que dice el presidente, esto de lo veto, me importa 3, esto, tiene que ver con realmente creer en que ese camino es viable en la práctica o tiene que ver con una cuestión discursiva de volver a enfrentarse a lo que él señala como la casta y de volver a llevar agua para su molino, aunque termine no vetando. Ahí está. Si lo dice para la tribuna y termina no vetando, es inteligente. Hasta ahora le fue bien actuando como influencer antes que como presidente. El presidente se caracteriza porque transmite un mensaje, porque divulga una fe y no porque gestiona, porque la gestión es bastante deficiente. Si esto es así, está demostrando la inteligencia que demostró hasta ahora. Si él se cree que puede vetar y que no hay 2/3 que pueden ir por encima de la voluntad presidencial, no está entendiendo cómo funciona el sistema. Yo creo que él entiende y por lo tanto está hablando para la tribuna. Y es interesante también, vos recién decías, bueno, tiene que entender que está en hiperminoría, aún sumando los legisladores de la Libertad Avanza y los del PRO, porque el presidente también en este mismo discurso dijo, bueno, y si no tendremos que esperar, ¿esperar a cuándo? Al 2025 después de la elección de medio término. Ahí también volviendo a hacer un poquito de docencia, que es lo que vos hacés y muy bien, y nos ayudás mucho a pensar y a comprender lo institucional, que es de lo que estás hablando ahora, aún con una elección extraordinaria en el 2025, teniendo en cuenta el modo en el que se van a renovar ambas cámaras, me parece que tampoco le da para pensar en algún tipo de mayorías o de equilibrio de fuerzas muy distinta, ¿o sí? No, es altamente improbable, porque como saben, la Cámara de Diputados se renueva por mitades y el Senado por tercios. Entonces, en el Senado le va a costar mucho alcanzar la mayoría. Si gana bien en 2025, va a tener una situación más confortable. Su veto va a prevalecer cuando se enfrente con el Congreso. Pero una cosa es tener el veto, que es un instrumento negativo, y otra cosa es pasar leyes, que es un instrumento positivo. Y no importa lo que piensen los republicanos en esto, importa lo que piensen los mercados. Y entre los mercados incluye al Fondo Monetario, que es nuestro principal acreedor. Y lo que ellos piensan es que el gobierno necesita leyes, porque los inversores y los prestamistas lo que miran es la seguridad de su inversión en el largo plazo. Ellos le creen a Milei, quieren creer. Lo que piensan es que Milei no es eterno y que la maduración de su capital, de sus beneficios, lleva más tiempo que un gobierno y por lo tanto quieren ver al futuro gobierno, que hoy está en el Congreso, no sabemos quién es, pero quizás no sea la Libertad Avanza, apoya estas medidas. Y por eso, para llegar al 2025 sin que explote la economía,
el presidente necesita que el Congreso le apruebe leyes antes. Y eso requiere negociación. Bueno, ahí diste en una tecla que es la de lo que están mirando los inversores, la necesidad de aprobar leyes. Y antes de volver a pedirle la opinión a Iván, vamos a compartir este corte de Caputo hoy en el Foro Económico de Parque Norte, hablando justamente de esto, de cuál es el norte del programa económico. Lo que ustedes tienen que tener claro, y es lo máximo que podemos hacer de este lado, es que nosotros no nos vamos a mover del norte que nos hemos fijado. Nosotros lo mejor que podemos hacer es garantizarles el orden macro. Y ahí vuelvo a lo que les decía antes, que lamentablemente, a veces con el voto no alcanza. Nosotros tenemos que lograr convencerlos a muchos de ustedes que es más que el voto, ¿sí? Que apuesten en ese modelo, porque nosotros no los vamos a desilusionar, ¿sí? Si el país arranca y empezamos a crecer, cosa que de vuelta ya está pasando, o sea, ya empieza, nosotros vamos a devolver eso. Bueno, ahí está pidiéndole a los empresarios también, Iván, que además del voto, bueno, tomen decisiones económicas, pero recién decía algo interesante también Andrés Malamud, el fondo está mirando, bueno, el tema del riesgo país, el tema de lo que pasó con los dólares en estos últimos 5 o 6 días en la Argentina, ¿no? Me parece que están relacionadas las dos cosas. Sí, no, y además que, bueno, creo que la descripción que hacía Malamud es todo correctísimo e inapelable, digamos. Son las leyes con las que convive, con las que tiene este país y es nuestro ordenamiento institucional. Lo que hay que decir es que tiene consecuencias, digamos. El riesgo país subió ayer, subió antes de ayer, los bonos cayeron, se amplió un poco la brecha. Lo que miran los mercados en un país con tanta historia de déficit fiscal, de deuda no pagada, y de tremendas inflaciones. Vos pensás que no hay ningún país de la región que no haya aprendido la lección básica sobre la inflación. No gastar más y no emitir mucho dinero. Acá no la aprendimos y estamos en el año 2024. O sea, hasta Venezuela entró en un carril un poco más lógico para moderar sus índices inflacionarios. Venezuela. Bueno, por eso digo, digamos, entiendo perfectamente los límites que tiene el gobierno y es deseable que los tenga, porque a mí no me gustan las tiranías ni los superpoderes, pero hay consecuencias sobre determinadas decisiones. Si la decisión del Congreso va a ser imponerle gastos al gobierno para los gastos para donde no hay recursos, bueno, vamos a seguir con nuestro problema de siempre, que es que no podemos financiar ese gasto. Te diría eventualmente, si esta ley no se puede vetar, si sale esta nueva fórmula, ok, habrá que ver en qué otra partida del gasto recortar o habrá que ver qué otro impuesto subir, porque la verdad es que el tema principal para arreglar los problemas de la Argentina es el tema fiscal. Si no arreglamos ese problema, vamos a seguir preocupados por la inflación, por la deuda y por la pobreza, que es lo fundamental. Y yo les pido millones de disculpas, pero me tengo que retirar. Sí, por favor, gracias. Gracias por estos minutos, Sí. Iván. Gracias. Un placer. Gracias Bueno, a usted. entonces retomamos la comunicación con Malamud y bueno, es interesante porque recién reconocía, Iván, que es economista, la importancia de las variables políticas y de las señales de gobernabilidad también para los mercados financieros, Andrés. Y esto también se está mirando, ¿no? Más allá de que hay condiciones objetivas macro que explican la disparada de los dólares financieros y del blue, pero también hay razones políticas. Así es. Los mercados son muy sensibles a la política, porque saben que la política es la que determina las reglas. Y las reglas importan. Las reglas son premios y castigos y te habilitan o te restringen las ganancias potenciales. Y acá lo que estamos viendo es que los mercados asignan una responsabilidad compartida a los poderes del Estado. El Congreso pesa, el presidente también. No le echan toda la culpa al Congreso. Lo que están midiendo es el poder del presidente. Y si este presidente, aunque tenga un discurso que coincide con los intereses de los mercados, no les garantiza la ley que los mercados necesitan, entonces este es un presidente que no le sirve a los mercados. Cuando Milei se enoja con el Congreso, si pierde contra el Congreso, él es el que no sirve. No es el Congreso. El Congreso cumplió su función. Por Está eso, claro, un presidente está que entienda bien. Sí. cómo funcionan las instituciones tiene que trabajar con el Congreso, tiene que conseguir que el Congreso le vote lo que él quiere y no le vote en contra. Claro, pero Y ahí si le hay vote en una... contra, la culpa es suya. Claro. Los trató de ratas. ¿Qué ganó con eso?
Claro, bueno, del ratas para acá pasaron muchas cosas, es cierto, pero después, como vos decís, en el pragmatismo llega Francos, el gobierno parece recalcular y tener un éxito parcial que es la aprobación en diputados. Lo que pasa es que esto que pasó anoche cae en el medio de la negociación en el Senado para la ley bases y lo obliga al presidente o lo pone en Sí, una sí. posición de volver a llamarlos A la hostilidad. degenerados fiscales y no sé cuánta cosa más en el discurso de hoy. Entonces, la verdad, es una encerrona. Sí. Así es. Esto se produce por lo siguiente. Hay presidentes que con buen criterio decidieron que tenían que hacer un ajuste en Argentina o en otros países y por lo tanto se bancaban ser presidentes de un solo mandato. Hay un famoso presidente del Consejo Europeo que dijo, todos los políticos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después. Claro. Porque lo que hay que hacer es doloroso. Entonces, a veces hay presidentes que optan por ser estadistas. Hacen el ajuste que les parece importante y pierden la elección, porque a la gente le duelen los ajustes. Bueno, Milei está diciendo que los va a aplastar en el 2025 y ya le preguntó a Bukele cómo ir a la reelección. Milei está jugando la política, explícitamente. Enfrente también tiene gente que está jugando la política, que hizo de eso su profesión, su destino de vida. Y lo que vemos en Argentina es que la mayor parte de los sectores de tercera edad, los sectores mayores, no votaron a Milei. Por lo tanto, los jubilados están representados sobre todo por los sectores que están votando en defensa de ellos en el Congreso. Esto es política. Y no estoy ni reivindicándola ni criticándola. Lo que digo es, Milei eligió jugar ese juego. Cuando dijo, los voy a aplastar en 2025 y pienso en la reelección. Que no pretenda que los demás estén jugando otra cosa. Está Totalmente. clarísimo, Andrés. Siempre muy interesante escucharte. Muchísimas gracias por habernos atendido y por compartir estos minutos con nosotras. Gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Muy bien. Bueno, temas relacionados unos con otros, los medicamentos, el aumento de los mismos, la baja al mismo tiempo de las ventas. Estamos trabajando